Revista Joven Guardia. Ante el nuevo régimen neoliberal. Parte 4. Estudiante hoy, mañana trabajador. Con nuestras manos construimos el futuro. El discurso que se mantiene en el nuevo gobierno plantea que las instituciones educativas deben caminar de la mano con las empresas, bajo el argumento de la carencia de intermediación eficaz y la falta de experiencia profesional, que hasta ahora no garantizan las universidades públicas con el servicio social y las prácticas profesionales. Se requiere dotar de cualidades a la nueva y grande mano de obra juvenil para elevar la competitividad y productividad del país. Con esto, las instituciones educativas aumentarán las concesiones a las empresas para definir programas y planes de estudio. En lo que esta perspectiva se consolida, la Coparmex y AMLO coinciden en las modalidades educativa y de capacitación laboral del Proyecto de Nación para la Juventud, Jóvenes Construyendo el Futuro. Dos objetivos de este proyecto son: 1. Acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las actividades productivas, en previsión de un mayor crecimiento económico en el futuro próximo. 2. Incluir al sector privado en las actividades de responsabilidad social para el desarrollo productivo de los jóvenes. Cambio de paradigmas. Becario hoy. Mañana desempleado. La CENTE, en la lucha contra la reforma educativa, ha caracterizado esta medida de corte neoliberal como una herramienta del régimen que atenta contra los derechos laborales. En el mismo sentido, actúa el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Tomando en cuenta las dos modalidades de este programa, educativa y de capacitación laboral, es también un mecanismo para reformar la educación de la mano con la ley del trabajo, para modernizar los mecanismos de acumulación de riqueza en unos cuantos, a partir de la explotación de la mayoría, limitándoles el acceso a derechos y victorias logradas con lucha en distintas épocas. México es el país de las desigualdades, donde el salario mínimo del trabajador a partir de 2019 es de 102.68 pesos por día, bajo el régimen de Morena. Para 2024, la expectativa será llegar paulatinamente al salario mínimo diario de 171 pesos, monto que en la actualidad no permite vivir a una familia con lo más básico. El escenario laboral es crítico. 2 de cada 5 universitarios menores de 30 años no tienen empleo o trabajan en la informalidad, y el 30% de los parados tiene formación superior, el doble que a principios de la década pasada, según datos oficiales. El acuerdo de AMLO y los empresarios es otorgar una beca mensual por 3.600 pesos hasta por un año, para jóvenes de entre 16 y 29 años. El programa contempla solo 2.6 millones de jóvenes de los más de 7 millones de personas que no estudian, no trabajan y no reciben capacitación. Este programa tiene 3 metas. 1. Integrar a jóvenes en actividades de capacitación en el trabajo y así dotarlos de herramientas para una vida mejor. 2. Dar a jóvenes oportunidad de acceso a estudios universitarios. 3. Alejar a jóvenes del desempleo y del camino de conductas antisociales. Por un lado, la propuesta Coparmex implica tomar medidas educativas de alto impacto laboral. El gobierno de Peña Nieto deja una meta muy grande. ¿Qué hacer con los más de 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan? El gasto social anual para que sigan viviendo en el país de las desigualdades es de 194,000 millones de pesos. El representante de Juntos Haremos Historia se plantea dar salida a este problema con un subsidio directo del Estado a los empresarios de 150,000 millones de pesos. Así, la empresa y patrón se comprometen a que 2.3 millones de jóvenes serán capacitados en coordinación y ejecución de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, esto para vincularse con centros de trabajo y que reciban capacitación y tutoría. Una vez concluido el año o durante el periodo, recibirán una certificación que acredita la adquisición de habilidades y competencias.
Los beneficiarios son 70% es el sector privado, sociedades, empresas, talleres, instituciones financieras, de la industria, del comercio, la académica, instituciones de investigación o personas físicas que realizan alguna actividad económica. Y 20% es el sector público, instituciones por medios de las cuales se ejerce la función pública administrativa federal y local, pertenecen al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos constitucionales autónomos, y por último, 10% de los beneficiarios son el sector social, aquellas organizaciones de la sociedad civil. La juventud solo podrá beneficiarse en una ocasión y en una modalidad, ya sea educativa o de capacitación laboral, en los espacios disponibles en los centros de trabajo para el sector privado, público y social y cámaras empresariales. En los centros de trabajo se designarán tutores que realizarán el acompañamiento y la capacitación a los beneficiarios. La juventud obtendrá una beca de 116 pesos al día a través del depósito del Estado a una institución bancaria privada, realizando las funciones de aprendizaje que se le asignen, horario y esfuerzos que su tutor defina. Para entender las relaciones económicas que forman la base material de la lucha de clases del proyecto Jóvenes Construyendo Futuro, debemos exponer la relación entre el trabajo asalariado y el capital, la esclavitud del obrero y la dominación del capitalista de la que hablaba Carlos Marx en El Capital. El esclavo no vendía su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que el buey no vende su trabajo al labrador. El esclavo es vendido de una vez y para siempre, con su fuerza de trabajo, a su dueño. Es una mercancía que puede pasar de manos de un dueño a manos de otro. Él es una mercancía, pero su fuerza de trabajo no es una mercancía suya. El siervo de la gleba solo vende una parte de su fuerza de trabajo. No es él quien obtiene un salario del propietario del suelo. Por el contrario, es éste, el propietario del suelo, quien percibe de él un tributo. El siervo de la gleba es un atributo del suelo y rinde frutos al dueño de éste. En cambio, el obrero libre se vende él mismo. Además, se vende en partes. Subasta 8, 10, 12, 15 horas de su vida, día tras día, entregándolas al mejor postor, al propietario de las materias primas, instrumentos de trabajo y medios de vida. Es decir, al capitalista. El obrero no pertenece a ningún propietario ni está adscrito al suelo, pero las 8, 10, 12, 15 horas de su vida cotidiana pertenecen a quien se las compra. El obrero, en cuanto quiera, puede dejar al capitalista a quien se ha alquilado, y el capitalista le despide cuando se le antoja, cuando ya no le saca provecho alguno o no le saca el provecho que había calculado. Pero el obrero, cuya única fuente de ingresos es la venta de su fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda la clase de los compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a su existencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clase capitalista en conjunto, y es incumbencia suya encontrar un patrono, es decir, encontrar dentro de esta clase capitalista un comprador. Carlos Marx. Trabajo asalariado y capital. Entonces, ¿la misión de AMLO es que la juventud construya el futuro? En este apartado tomamos como base la fuente original del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro para el análisis, el cual implica retrocesos en los derechos laborales para la juventud proletaria y la máxima ganancia para la burguesía, toda vez que no exista ley alguna que respalde a los becarios, solo los trabajadores tienen derechos laborales. El centro de trabajo puede solicitar remoción del beneficiario si hay causa comprobable que lo justifique. El beneficiario removido en 2 ocasiones queda fuera del programa. Las empresas reciben subsidio directamente del Estado. El depósito es en cuentas bancarias de privados. Los capacitadores autorizan, según sus criterios y el desempeño del becario, si pueden recibir el pago de la beca del mes o no. Hay fechas definidas de pago que no se respetan en función de que los bancos y el Estado tienen oportunidad de maniobrar con el dinero antes de que llegue a manos de los jóvenes.
La extracción de la plusvalía es absoluta por un año, lo que significa que no recibes ni un salario mínimo, solo la beca mensual. Debes firmar una carta compromiso para realizar las labores que considere el patrón, como ajustarse a los horarios y días de la semana del centro de trabajo, siempre que no exceda lo establecido por ley. En los hechos, el becario es explotado y el tutor tiene toda la ventaja para excederse ilegalmente. La única sanción es dar su empresa de baja del programa, toda vez que se compruebe, vía la Secretaría del Trabajo, los testimonios de los jóvenes con pruebas. El joven realizará las mismas funciones que un trabajador calificado o funciones de obrero con solo una beca. Las victorias históricas de los obreros, como el derecho al salario mínimo, el pago de horas extras, la jornada laboral legalmente establecida de 8 horas al día, aguinaldo, vacaciones y utilidades, no figuran en el proyecto de nación. No habrá salario diferenciado por el determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una tarea determinada. Las horas extras caben en la remuneración de la beca. Según el programa, son derechos pero no obligaciones del tutor lo siguiente: otorgar reconocimientos, premios o ayudas en especie a los becarios con la finalidad de incentivar su capacitación en el trabajo, en el entendido de que esto no implicará en forma alguna subordinación o dependencia del centro de trabajo, y en consecuencia no podrán ser considerados como elementos que integren una relación laboral. La precarización laboral disfrazada de capacitación. No aceptes menos de lo que mereces. Todas las empresas registradas en el programa que dan dinero extra a sus becarios, en función de lo que consideran y no según lo establecido por ley, recibirán más de lo que te dan a largo plazo cuando su producto entre en el mercado. Para que sea una aportación justa, debe existir una relación laboral, trabajador-patrón. La juventud que acceda a vender su fuerza de trabajo, a venderse por horas extras superadas las horas de capacitación, debe exigir lo que por ley le corresponde, es decir, el tutor deberá establecer una relación formal de contratación, estableciendo jornada laboral, firma de contrato colectivo, goce de salario mínimo por el tiempo de trabajo excedente a las horas de capacitación al día, derecho a percibir comprobante de pago impreso cada 15 días y de derechos laborales según sean los términos de la firma de contratación, temporal o contrato colectivo superior a un año al terminar la capacitación. Jornada de trabajo. La Ley Federal de Trabajo vigente hace una diferenciación del tipo de jornada según la hora en la que se lleve a cabo. El artículo 60 dice: jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 y media o más, se reputará jornada nocturna. El artículo 61 dice: la duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Esto quiere decir que, si trabajas entre 6 de la mañana y 8 de la noche, se considera jornada diurna. En cambio, si trabajas de 8 de la noche a 6 de la mañana, se considera jornada nocturna. Pero también puede ser mixto, es decir, que tu horario tenga algunas horas en el día y algunas en horario nocturno. Horas extras, pago doble y pago triple. Como ves, hay un límite de horas seguidas que debe durar cada jornada de trabajo según su tipo. Si se excede el tiempo máximo, se considera hora extra, y tu empleador está obligado a pagártela como tal. Las horas extras que hagas en tu trabajo se te pagan doble. El pago de horas extras será determinado a partir de la remuneración del salario mínimo por día. Sin embargo, estas horas no pueden ser más de 3 al día ni por más de 3 días a la semana. De lo contrario, deben pagártelas al triple. Por supuesto, todo debe ser de mutuo acuerdo con tu jefe, pues el trabajador no está en obligación de aceptarlas. Además, si eres menor de 18 años, no se te puede pedir que realices horas extras. Todo lo anterior está detallado en el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo calcular tu pago por horas extras?
Tu jefe debe reportar las horas extras que te pida que labores y pagártelas de acuerdo con lo expresado anteriormente. Si quieres saber a cuánto te toca tu pago por horas extra, lo primero es saber cuánto dinero ganas por hora. Para ello, primero divide tu sueldo entre 30 días para sacar tu salario diario. Luego, dicha cantidad la divides entre las horas que te toca trabajar por día. Jóvenes construyendo el futuro, menos derechos para la juventud. El becario no goza de un servicio médico completo, se le extiende un certificado médico únicamente por lesiones en el trabajo o accidentes. La juventud que sostiene una familia no puede afiliarse. El capitalista recibe el subsidio del Estado, no tiene que invertir un solo peso en la mano de obra, además recibe un certificado honorífico de empresa con compromiso social, ya que abre sus puertas a la capacitación de la juventud. Ninguna cláusula lo obliga a pagar el salario mínimo al becario durante el año, acumula las ganancias totales de la mercancía que produjo el becario durante un año, nada lo obliga a dar aguinaldo, compensaciones o prestaciones. No es de sorprender que se levanten nuevas empresas o filiales de transnacionales a partir de la mano de obra con 0 pesos de pago y subsidio al 100% estatal, y muchas más cambien su razón social para disminuir el pago de impuestos. Anualmente, la juventud becaria calificada desplazará a muchos proletarios dependientes de salario mínimo. El trabajo intelectual proveniente de la mano de obra calificada, que son estudiantes egresados técnicos y profesionales. Ellos son necesarios para el desarrollo y modernización de su estilo de inversión, producción, distribución y consumo. Este trabajo es gratis. Las patentes resultantes son de propiedad de los empresarios que las registren. Productividad no es garantía de contratación. No hay certeza de contratación, mucho menos de firma de contrato colectivo de trabajo. El programa es omiso en esta determinante medida trascendente si se busca cumplir con el objetivo de la cuarta transformación de erradicar el desempleo juvenil. Los empresarios pueden definir cuántos becarios por empresa necesitan, el tiempo en que deben ejecutar la actividad. Más allá de la jornada de capacitación de 5 horas al día, si el patrón quiere, en esas 5 horas, la juventud puede alcanzar, incluso rebasar, los niveles de productividad de un trabajador de planta en el desempeño de la misma actividad. Sacar la media permite poner en competencia al trabajador más productivo con el becario para generar un nuevo patrón de calidad. A partir de entonces, exigir ese estándar como el mínimo potencial que deben cumplir todos los trabajadores y becarios de la empresa. El patrón también define cada cuánto requiere nuevos jóvenes para que tengan experiencia laboral. Los que ya recibieron la certificación ya pueden ir a las filas del desempleo, pues no hay obligación de la empresa de contratarlos ni exigencia del Estado para este compromiso. Si los jóvenes están inconformes, pueden cambiar solo una vez de empresa durante el año que reciben la beca, lo que no significa que mejoren las condiciones y oportunidades laborales. Defensa de los derechos individuales y colectivos. Cuanto menos tiempo de aprendizaje exija un trabajo, menor será el coste de producción del obrero, más bajo el precio de su trabajo, su salario. En las ramas industriales, que no exigen apenas tiempo de aprendizaje, bastando con la mera existencia corpórea del obrero, el coste de producción de éste se reduce casi exclusivamente a las mercancías necesarias para que aquél pueda vivir en condiciones de trabajar. Por tanto, aquí el precio de su trabajo estará determinado por el precio de los medios de vida indispensables. Carlos Marx. Trabajo asalariado y capital. El joven becario se debe reconocer como tal. De facto, el nuevo régimen desaparece la condición de trabajador, precariza todas sus condiciones. Además, elimina los intermediarios, los empresarios y el nuevo gobierno suponen resolver las demandas de los jóvenes, entonces no necesitan existir organizaciones democráticas e independientes, tampoco sindicatos independientes. De este modo, para el nuevo gobierno no habrá por qué luchar, habrá educación, trabajo y experiencia laboral.
Los jóvenes recibirán una beca diaria superior al salario mínimo del que percibe el trabajador asalariado, pero no la garantía de contrato colectivo de trabajo, permanencia o interinato. Una vez que el patrón decida, el joven puede ser sustituido por otro. En estos términos, la juventud con formación profesional y la juventud asalariada sin oportunidades educativas reciben el mismo trato. Por otra parte, el outsourcing no desaparecerá. El nuevo gobierno lo vigilará y regulará, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así como el dictamen de la nueva reforma laboral se llevará a sus máximas consecuencias legales cuando la mayoría de la planta de una empresa sea subcontratada, lo que significa que seguirá siendo legal este método que tanto vulnera a los trabajadores. Actualmente tenemos que, de los 20 millones de trabajadores inscritos en el IMSS con empleo formal, 16 millones están en un régimen de subcontratación, es decir, oficialmente tienen un patrón distinto que para el que laboran. Defendamos los derechos de la juventud trabajadora. Las huelgas obreras del movimiento 2032 en Matamoros, que precedieron paros en fábricas de todo el país, las huelgas universitarias y las movilizaciones de la CNTE en el primer semestre del año, son importantes expresiones de la inconformidad y disposición a la lucha por mejores condiciones de vida de parte de los trabajadores. En este contexto crecen las posibilidades para que la juventud trabajadora se organice por sus reivindicaciones inmediatas y se dote de una perspectiva de clase y revolucionaria. Por sus condiciones de becarios, los 2 millones de jóvenes que estarán en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro son un importante sector que vive en la precarización laboral. Muchos de ellos volverán al desempleo después de un año. Para quienes concluyen estudios profesionales, ahora no solo tendrán que realizar un servicio social, regularmente sin pago por un año, ahora tendrán que laborar como becarios otro año, para al menos poder aspirar a un empleo formal. Para toda la juventud trabajadora, se requiere reivindicar y exigir lo siguiente: la creación de fuentes de empleo digno, el acceso al empleo formal con prestaciones y sin experiencia condicionada, la eliminación del outsourcing, porque a trabajo igual se pague salario igual, por condiciones salubres y óptimas en los centros de trabajo, por el respeto a la jornada laboral de 8 horas y el respectivo pago por horario nocturno, horas extras y días no laborables, por la inserción laboral inmediata a egresados de centros educativos con derecho a capacitación, por mejoras salariales. El triunfo de mejoras laborales para miles de obreros de Matamoros, que en los primeros meses del año consiguieron un aumento del 20% y bonos de 32,000 pesos, así como la reciente constitución del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, es una muestra de las posibilidades y la capacidad que puede alcanzar la clase obrera organizada, pese a tener en contra a gobernantes, a la fuerza represiva de la policía, a las juntas de conciliación y arbitraje, a los medios de comunicación y a su sindicato. Los obreros han ganado importantes batallas que abonan a la conciencia de los proletarios del país. El abandono del campo. Ellos también construyen futuro. El abandono al campo es una realidad palpable. Las empresas transnacionales no dejarán la dirección que hasta ahora les ha concedido el régimen que nos ha gobernado por 80 años. La alternativa del nuevo régimen no dista de las políticas neoliberales que se venían desarrollando. Un primer aspecto es la proletarización de la juventud campesina. Esta crecerá aceleradamente, pues tendrán que vender su fuerza de trabajo en los megaproyectos que impondrá el nuevo gobierno, como el corredor transísmico, el Tren Maya y la explotación minera, proyectos que dependen de la expropiación o venta de tierras. La generación de polos de desarrollo en el sur del país, tanto industriales como turísticos, será en realidad un nuevo proceso de atracción de mano de obra barata para que la gran industria pueda explotarla, manteniendo el histórico proceso de acumulación originaria en contra de los pueblos. Tras el cambio en los apoyos al campo y precios de garantía para alcanzar la seguridad alimentaria, se perfila el mismo modelo que favorecerá a los grandes terratenientes.
No se plantea recuperar el carácter que el artículo 27 constitucional tenía para garantizar que la tierra fuera propiedad colectiva de los campesinos y pueblos originarios. Por el contrario, la propuesta de la Ley para el Desarrollo Agrario, que ha manejado Morena, a través de Ricardo Monreal, refuerza su ruta extractiva y de megaproyectos. No incorpora alguna disposición que limite el uso de las tierras por mineras o empresas energéticas. Esta ley permite expropiar por cualquier causa sin demostrar el interés general de la nación y en función de la determinación del valor comercial de los bienes expropiados. Además, plantean nuevos mecanismos que priorizan la propiedad privada de la tierra y, con ello, reactivar el campo en condiciones desiguales de competencia entre aquellos grandes industriales que concentran capital para invertir contra el campesinado pobre. Si consideramos como zona rural a la población que habita en localidades de 15.000 habitantes o menos, lo que la OCDE y otros llaman localidades semiurbanas, 45 millones de personas en México viven en zonas rurales, y de estas, 14 millones son jóvenes de entre 12 y 29 años. Estos jóvenes representan aproximadamente 30% de la población en estas localidades semiurbanas, por lo cual que representan el 11.5% de la población del país. En estas zonas rurales hay mayor pobreza, menor nivel educativo, mayores dificultades para acceder al trabajo formal o informal, y entre las mujeres hay mucho más desocupación en todos los subgrupos de edad. La juventud rural en México no es un grupo de población que sea objeto de regulación específica. En consecuencia, la planificación programática y presupuestal del nuevo gobierno federal es dispersa y no considera a la juventud rural como grupo definido o población objetivo, pese a estar integrada por 14 millones de personas. Así, con los nuevos programas de gobierno, se orilla a la juventud a migrar y ser mano de obra barata, por lo que nosotros reivindicamos el papel transformador de la juventud en las comunidades.